Usted que viene por primera vez sabe que puede escoger uno de 2 días, el sábado o el domingo. Cuando no pueda venir el sábado a las 7 de la noche, viene el domingo a las 9 de la mañana. La idea es que no se quede sin congregarse. Cuando tenga una salida, salga el domingo y venga el sábado. Y así podemos entonces ser juiciosos guardando el día del Señor. Bien, amados, hoy es la última predicación de la serie. La última de una serie que yo les había prometido que iba a marcar un antes y un después para esta iglesia. Desde enero he venido compartiendo con ustedes que Dios tiene para nosotros 5 llamados. Y no voy a repetir todo eso ahora, imagínense, de todo un año, pero sí quiero decirles que estamos en el 5.º llamado. Soy llamado para ser enviado. Ese es el 5.º llamado. Padre, una vez más yo quiero orar, pedir para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, para que la palabra de hoy, una palabra final de toda esta serie, nos pueda quedar grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sensibilízanos para poder estar muy atentos a lo que nos quieres enseñar y recordar. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo les decía a ustedes en las últimas semanas que Dios está llevando a cabo un plan. Es el plan de la salvación. De hecho, la Biblia nos habla de ese plan de la salvación. La Biblia es eso, es el manual de salvación. Y en ese plan maravilloso, Dios lo que está haciendo es que está conformando a su familia. Es decir, Cristo no va a volver por segunda vez hasta que no se complete el número de sus ovejas en su rebaño. O hablando de familia, hasta que no se complete los hijos y las hijas de Dios. Así que Dios está conformando una familia. El texto que nos ha acompañado las últimas semanas ha sido Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Por eso hemos resumido que el 5.º llamado que Dios tiene para nosotros es traer a otros a la familia de Dios. Es decir, traer personas a su familia. Con las metáforas que vimos podríamos decir, traer ovejas a su rebaño, traer miembros a su cuerpo. Pero ya que estamos hablando de familia, entonces estamos diciendo traer a otros a la familia de Dios. Hemos compartido varias verdades, hemos compartido 3 verdades muy importantes y hoy estoy terminando. La primera verdad que compartí con ustedes es la misión. Esa es la base de toda la Biblia. La Biblia nos da una misión, una comisión, un encargo, una encomienda. Eso es la palabra, eso es la misión que encontramos en la Biblia, esa es la base. Después dijimos, la segunda verdad es que el manual de esa misión la encontramos es en la Biblia. En la Biblia es donde están todos los detalles de ese mensaje que debemos de proclamar. Y la tercera verdad que empecé a compartir la semana pasada es el ministerio de la reconciliación. Y en el ministerio de la reconciliación hoy es nuestra segunda parte. En la primera parte yo compartí con ustedes 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. Así que por favor acompáñeme, vamos a refrescar la memoria porque de aquí vamos a continuar en la noche de hoy. Esto significa, dice Pablo, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Tenga pendiente por favor ese versículo que lo vamos a utilizar ahorita en la predicación. 17, versículo 17. Ya compartí la semana pasada, pero hoy lo vamos a tomar como aplicación. Sigue así diciendo Pablo, versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea. ¿Cuál tarea? No los escucho. ¿La tarea de qué? De reconciliar a la gente con Él.
Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje. ¿Cuál mensaje? El de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, de esto es que vamos a hablar hoy. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ya compartimos versículos 17 al 19, así que estamos listos para estudiar el versículo 20, que ahí es donde yo me quiero quedar en el día de hoy. Versículo 20, ese versículo 20, realmente aquí encontramos una metáfora muy hermosa. Es una de las metáforas más hermosas que encontramos en el Nuevo Testamento para describir a alguien que lleva las buenas nuevas de salvación. Es una de las metáforas más preciosas para describir al evangelista, para describir al mensajero, para describir al portador de buenas nuevas. Lo llama embajador, así lo llama el versículo 20. Pablo ya nos dijo que es la reconciliación obrada por Cristo en la cruz del Calvario. Yo les expliqué un poquito esa reconciliación y Pablo lo que hace es explicarnos en qué consiste esa reconciliación. Empezamos hablando de eso la semana pasada. Hoy vamos a continuar y vamos a ampliar, y él va a ampliar el mensaje que tenemos de reconciliación con una metáfora, la metáfora de que somos embajadores. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado una predicación sobre el embajador, que somos embajadores. Es posible que sí, si usted me ha acompañado en esta iglesia por años. Tuve algún tiempo, hace muchos años, que compartí con ustedes algo, pero hoy vamos a profundizar un poquito. Versículo 20, por favor, vamos a volverlo a leer. Versículo 20 dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Aquí Pablo nos está diciendo que Dios nos ha asignado un trabajo. Así que si usted dice que no tiene trabajo, ya aquí nos está diciendo la palabra que tenemos un trabajo. Y si usted dice, pero es que no es remunerado, ¿cómo que no es remunerado? Este es el trabajo mejor remunerado de todos, porque las recompensas no solamente son materiales, son espirituales, que esas no tienen precio. No los voy a complicar con los términos en griego, a ustedes no les interesa eso. Me interesa más hablar es qué significa aquí la palabra embajador. La palabra embajador en este pasaje es una palabra que se usaba en la época de Pablo y se usaba en el Imperio Romano, sobre todo una palabra griega, pero que se traducía al latín y era muy famosa en esa época. Esa es la palabra que está usando Pablo en este pasaje. Y esa palabra que se traduce al español embajador se usaba de dos maneras en el Nuevo Testamento. Entonces quiero que me acompañe a escuchar lo que le voy a hablar un poquito de historia, porque si usted sabe cómo se usaba el término embajador en el Nuevo Testamento, a qué se refiere Pablo, va a poder entender cuál es el encargo que tenemos nosotros al llevar el mensaje de reconciliación. Dígale a la persona, para que se vaya ambientando, a la que tiene a su lado, dígale: tú eres un embajador. Si es una mujer, dígale: tú eres una embajadora. Puede ser que nunca le han dicho eso. Hoy el Señor se lo está diciendo a través de su palabra, que tú eres un embajador, que tú eres una embajadora. Entonces, la primera forma en que se usaba en el Nuevo Testamento, se usaba esta palabra griega y en latín cuando las provincias romanas estaban bajo el control directo del Senado. Ustedes saben que el Imperio Romano, cuando conquistaban países, obviamente enviaban tropas y había todo un proceso. Ellos tenían muy bien organizado cómo era que conquistaban y añadían nuevo territorio a su imperio. Entonces, esas provincias romanas, cuando estaban bajo el control directo del Senado y no bajo el emperador, ahí entonces hay una diferencia cuando se usa la palabra embajador.
ya sea si había tropas o no había tropas romanas. Y eso es lo que voy a hablar un poquito de la diferencia. Las provincias pacíficas en las que no habían tropas romanas se llamaban las provincias senatoriales, porque eran provincias también dirigidas por el Senado. Y en las que se estacionaban las tropas romanas se consideraban provincias imperiales. Y ahí había una diferencia, porque depende de eso era el papel de los senadores de esa época. Y ahí es donde tenemos que entender que nuestros gobiernos latinoamericanos están basados en los gobiernos romanos. Todavía hay herencia de lo que es Roma. Imagínense, todavía a esta época, 2000, el siglo 2000, estamos en el 2022, todavía estamos hablando de influencia del Imperio Romano, porque todavía hablamos de senadores de la República. Esos eran los términos que había en el Imperio Romano. Entonces, donde se estacionaban las tropas imperiales, en esas provincias, el que administraba cada una de ellas lo hacía de parte del emperador, y eran los embajadores. Entonces, los embajadores que estaban en esas provincias actuaban en nombre del emperador, del soberano de Roma. O sea, no era cualquier cargo, era un cargo demasiado importante. Lo llamaban el legatus en latín, el legatus. Entonces, esa palabra, para que vayan entendiendo un poquito, representaba a esa figura, una figura de alguien que había sido comisionado personalmente por el emperador. Y Pablo, al usar esta palabra a los corintios, y que es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que queda para nosotros hoy, Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que nosotros, cuando vamos a hablar de Jesucristo, lo hacemos como embajadores en nombre de nuestro emperador. Pero el emperador nuestro es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el soberano del universo, el soberano de los cielos y de la tierra. No estamos hablando en nombre de ningún mortal, estamos hablando en el nombre del Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, Pablo se consideraba que hablaba en nombre de Jesucristo, el Señor del universo. En segundo lugar, cuando se usaba la palabra senador en el Nuevo Testamento, ese legatus en latín tenía un sentido un poquito más interesante, que es lo que le voy a hablar a usted. Cuando el Senado romano decidía que un país tenía que convertirse en provincia, porque cuando lo conquistaban pasaba un tiempo. Entonces, ya cuando decidían que se iba a anexar ya como una provincia, entonces lo que hacía el emperador era que enviaban de allá de la capital, enviaban 10 senadores. Y esos 10 senadores llegaban como delegados y llegaban con el general, el que había conquistado con sus tropas ese territorio. Y entonces empezaban a concertar los términos de la paz con el país vencido. Interesante, porque estamos hablando de reconciliación. Llevar el mensaje de reconciliación tiene que ver con paz cuando hay una enemistad. Entonces, concertaban los términos de la paz con el país vencido, fijaban los límites de la nueva provincia, trazaban, escribían una nueva constitución para su nueva administración y por último volvían para someter sus acuerdos a la ratificación final del Senado de la República. Entonces, cuando Pablo está usando este término, está hablando de la responsabilidad tan grande que tenemos los cristianos cuando dice que somos embajadores, porque Pablo lo que está diciendo acá es que nosotros estamos presentando a otras personas las condiciones que Dios ha puesto para que entren a formar parte de su reino. Y nosotros somos esos senadores. Nosotros somos las personas que empezamos a compartir con ellos y en cierta manera les ayudamos para que entren a formar parte de la nueva ciudadanía. Ahí es donde tenemos que entender que yo no lo voy a llenar de citas bíblicas, pero cuando Pablo una y otra vez dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, por tanto poner la mirada en el cielo y no en la tierra. Y ese es el problema con más de un evangélico que todavía no ha podido entender estas preciosas verdades. Todavía sigue pensando que es alguien más de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos diferentes.
Y no somos diferentes necesariamente como enseñan algunas iglesias por la forma de vestir o qué comemos o qué no comemos. No, de eso no se trata. Somos diferentes, mis amados, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y hay un rey que nos ha dado una constitución que se llama la Biblia. Y en esa Biblia están los reglamentos, los mandatos por los cuales yo me tengo que regir en este nuevo reino. Un embajador, una embajadora de Cristo tiene una de las mayores responsabilidades que se le han delegado en la tierra. Yo les he dicho una y otra vez que los ángeles, que son otra creación distinta a nosotros, los ángeles son seres espirituales que se pueden materializar. No voy a entrar ahorita en detalles con los ángeles porque eso no es mi tema, pero déjenme decirles que la Biblia dice que los ángeles quisieran predicar el evangelio, quisieran hacerlo. De hecho, ustedes saben que los ángeles han participado en algún momento en el plan de la salvación. Ustedes saben que uno de esos ángeles es un mensajero que siempre estuvo para dar mensajes al pueblo, y en un momento determinado le enviaron un mensaje muy especial a la Virgen María. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese ángel? Gabriel. Y estamos hablando cuando anunció las buenas nuevas, pero a los ángeles no se les permite predicar el evangelio. El evangelio ha sido delegado a los mortales, a los hijos y a las hijas de Dios. Si quieres seguir la temática para hacer el contraste, hablando de este mundo, los hijos de Adán y los hijos de Eva. A los hijos de Adán y a los hijos de Eva es que se les ha delegado precisamente predicar las buenas nuevas de salvación, específicamente a los hijos y a las hijas de Dios. Si todavía no lo ha podido entender, dígamele otra vez a la persona que tiene a su lado, dígale: tú eres un embajador de Cristo, eres una embajadora de Cristo, pero de Cristo, ojo, de Cristo. Algunos no le dijeron, yo se lo voy a decir: tú eres un embajador, tú eres una embajadora. Miren, yo voy a entrar de una vez con ustedes en aplicaciones, aunque tengo aplicaciones al final, pero voy a entrar ya en aplicaciones. Cuando hablamos de que somos embajadores, por eso, amado, esto no se puede quedar en la cabeza, esto tiene que bajar al corazón. ¿Están conmigo, iglesia? Espero que no esté en el festivo pensando lo que va a ser este fin de semana. ¿Sí están conmigo? Este mensaje es muy importante. He orado mucho por ustedes para que reciban esta palabra de todo corazón. Miren, el privilegio y la responsabilidad. Usted sabe que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Somos unos privilegiados. Se los he venido diciendo todo el año. El gran privilegio, empecé desde enero diciendo, somos hijos, hijas de Dios. Qué privilegio tan grande que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea nuestro papá, y que tenemos acceso libre a través de Cristo al Padre Celestial. Eso es un privilegio muy grande. Entonces, como somos ciudadanos de un nuevo reino, porque el versículo 17 nos dijo que somos una nueva creación, somos una nueva persona, y esa nueva persona está en un nuevo reino. Tiene un rey y tiene un código, tiene un manual. Entonces déjeme decirle, utilizando la metáfora de Pablo de que somos embajadores, embajadores como senadores de la República. Entonces, ¿qué hace un embajador? Bueno, vamos a explicar un poquito lo que hace un embajador y lo contrastamos quiénes somos nosotros. Un embajador, su responsabilidad es que él tiene que vivir en otro país. Los embajadores, cuando los nombran, son enviados ¿a dónde? A otros países, a otros países. Entonces, va a otro país que tiene tradiciones diferentes, así sea un país que hable español, así sea otro país latinoamericano, pero son tradiciones diferentes, tienen otra manera de vivir. No es lo mismo la manera de vivir de un peruano que de un colombiano. Son diferentes, somos hermanos latinoamericanos, y ni qué decir entonces de un país en Europa o de un país en Asia o en otro continente, otro idioma, otras culturas, otras costumbres. Entonces el cristiano, nos encontramos en un caso así, porque nosotros vivimos en el mundo, estamos en este mundo, sí, tomamos parte en la vida y en las actividades del mundo, pero les acabé de decir, nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo.
Eso es lo que nos dice la Biblia, no lo dice Renzo, lo dice la Biblia. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Casi que pudiéramos decir, somos extraterrestres, porque no pertenecemos a este mundo. Estamos en otra esfera, en otro ambiente espiritual. Entonces, si yo digo esto, mis amados, es entender entonces que yo en esta tierra, escucha esto que le voy a decir, somos extranjeros. Escúcheme, somos extranjeros. De hecho, repito, no los voy a molestar mucho con versículos bíblicos, pero la Biblia está llena. El mismo Pedro dice que somos extranjeros, que somos peregrinos, que estamos de paso por este mundo, porque nosotros no somos de este planeta. Pero a veces tú vives como si toda la vida fueras a vivir en este planeta. Y haces planes y toda tu vida la planeas en función material, porque no tienes puestos los ojos en el cielo. Tu mirada está en las cosas de la tierra. Si tú tuvieras la mirada puesta en el cielo, tu vida sería diferente. Actuarías en esta vida como un extranjero, como un ciudadano que pertenece a otro reino. Por eso nosotros estamos llamados a ser diferentes. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Juntos, pero no revueltos. Estamos ahí con otros, estamos en la universidad, estamos con la familia, estamos con los vecinos, estamos con los compañeros de trabajo. Tenemos una función entre ellos, ser embajadores. Pero no podemos hacer lo mismo que todo mundo hace. Recuerden el mensaje que tuve en semanas anteriores, esa tensión que hay cuando estamos compartiendo el evangelio, donde a veces no queremos identificarnos con la cultura para nada, pero también la otra tensión es cuando queremos identificarnos tanto que terminamos haciendo todo lo que hace la cultura. ¿Se acuerda? La tensión que vimos en estos días. Pues bien, hoy déjeme explicarle un poquito más, y es que tú y yo estamos llamados, sí, a identificarnos con la cultura, pero a ser diferentes. Hay que marcar un estándar totalmente diferente. Cristo estuvo compartiendo con la gente, comió con la gente que era despreciada de la comunidad, con ladrones, con pícaros, con prostitutas, pero Él conservó su estándar de conducta y de carácter con integridad. Nunca se rebajó a tal grado de hacer lo que hacían los demás para pecar. Entonces, por eso tú y yo estamos llamados a ser diferentes. La santificación es algo que tenemos que predicar una y otra vez, porque ese es el peligro de iglesias que hablan mucho de la gracia. Sí, yo soy un predicador de la gracia, pero cuando hablamos de una gracia y se nos olvida la santidad, esa gracia se nos vuelve gracia barata. Y la gracia no es barata. Costó el precio de la sangre de Jesucristo. Y fuimos llamados para ser santos. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice que nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestro Padre Celestial quiere que nos parezcamos a Jesús, que no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro hermano mayor, que casi no lo vemos de esa manera, pero fuimos a través de Él adoptados como hijos de Dios. Entonces tenemos que parecernos a Jesús. Por eso, mujer, hombre, porque no estamos hablando del físico, estamos hablando de la conducta, estamos hablando del carácter, estamos hablando de valores. Tú y yo tenemos que parecernos al Señor. Privilegio muy grande, responsabilidad muy grande. Residimos en otro país, somos extranjeros. Número 2, el embajador habla en nombre de su propio país. El embajador habla en nombre de su propio país. Cuando los embajadores, por colocar un ejemplo de Colombia, de nuestro país, están en otro país, hablan en nombre de nuestro país. Cuando hay un embajador, vamos a hablar de España, por colocar, vamos a utilizar un mismo lenguaje. Un embajador colombiano que está en España. Si alguien de España quiere saber de Colombia, ¿a dónde va? A la embajada. Y habla con el embajador, el colombiano, para que le explique, para que le hable de Colombia. Entonces, un embajador habla en nombre de su propio país.
Hay situaciones, amados, en las que como cristianos, como discípulos de Jesús, nos toca a veces conversaciones, nos toca escuchar cosas. En esos momentos tenemos que actuar como embajadores. Tenemos que sentar una diferencia. A veces escuchamos conversaciones y no decimos nada, nos quedamos callados. Tenemos que sentar posiciones claras en esta sociedad. Por eso yo lo digo con mucho pesar, pero así es. Hay otras religiones y hay otras denominaciones cristianas, mis amados, que nos llevan años luz a nosotros los cristianos evangélicos, porque se pronuncian frente a desacuerdos que hay a veces en el gobierno, se pronuncian frente a leyes a veces que atentan contra la vida, y nosotros siempre en silencio, no decimos nada. Cambian las leyes, no protestamos, somos malos protestantes. El que lo entendió, lo entendió. En las decisiones y consejos del mundo, la voz del embajador debe de ser la voz de Cristo que presenta su mensaje en una situación dada. Escuchamos cosas tan elementales a veces. La gente se pronuncia frente al aborto, frente a la eutanasia, se pronuncia frente a temas que son delicados de ética y que nosotros tenemos posiciones claras frente a la palabra, pero nos quedamos callados. Nos quedamos en silencio. Ay, no, yo no me voy a meter en problemas. Ay, no, yo no voy a decir nada más bien me quedo callado. O cuando escuchamos, no, todas las religiones, todo eso es lo mismo, nos quedamos callados. A la gente hay que hablarle como embajadores en nombre de Cristo y decirles que solo hay un camino, para llegar a Dios y al Padre, que se llama Jesucristo. No hay otro camino. Solamente Jesús. Y eso es lo que nos toca hacer. Por eso entienda, usted es un embajador, pero no un embajador mudo. ¿O han visto que mandan embajadores mudos? Yo no he visto el primero. Que haya alguien que le ayude al embajador con lenguaje de señas, sí. Pero los embajadores no pueden ser mudos. Por favor, usted tiene que hablar. Tiene que abrir sus labios para hablar de Jesucristo. Número 3, hablando de los embajadores, el honor de su país está en las manos de un embajador. Oiga, el honor de un país. Cuando un embajador, ¿han visto los escándalos en un pasado? Cuando lo encontraron que en la maleta llevaba droga. Uy, qué vergüenza, Dios mío. Quedamos los colombianos, mejor dicho, como un zapato. Y ustedes saben que por qué creen ustedes, mis amados, que nos ponen tantos problemas a los colombianos para viajar al exterior. Porque nos revisan de todo y a otros de otros países casi no lo revisan. ¿Por qué a nosotros sí? Porque nos pasan por muchas máquinas. Eso no nos lo ganamos de gratis, por el mal testimonio, empezando desde el gobierno. Embajadores llevando droga a otros países. Entonces, el honor de su país está en las manos del embajador. Por él se juzga a su país, se escuchan sus palabras, se observan sus acciones y entonces los demás dicen, eso es lo que dice y hace tal país. No van a decir el embajador tal, lo que van a decir es los colombianos. Bueno, aplicado esto a nosotros los cristianos. Entonces, esto aplicado para nosotros, mis amados, aquí tenemos el privilegio más honroso del cristiano, la responsabilidad más grande, porque, mis amados, nosotros no solamente no nos limitamos a comunicar un mensaje, sino que nosotros estamos obligados a velar por los intereses de nuestra nación, por nuestro comportamiento, por nuestra ética. Mostramos al mundo que somos hijas de Dios. Ser cristiano no es porque usted tiene un pececito en el carro atrás, no es porque usted tiene por allá una laminita, una crucecita en la casa. No, ser cristiano es con su vida, sus palabras, su comportamiento. Pero qué triste todavía ver cristianos de muchos años con doble contabilidad en sus empresas. Qué triste todavía ver cristianos de muchos años robándole impuestos a nuestra nación. Si le roban los diezmos al Señor, ¿cómo no le robarán los diezmos al gobierno? Amados, qué responsabilidad tan grande
que nosotros somos los representantes de Cristo en esta tierra. Con nuestras acciones la gente puede decir: qué iglesia tan hermosa. No, es que definitivamente Jesús es lo máximo, pero con nuestro comportamiento la gente puede hablar mal de nuestra iglesia y hablar mal de Jesucristo por nuestro mal testimonio. Pregúntele a la persona que está al lado suyo, pero pasito, que nadie escucha, dígale: ¿cómo andas de testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? Así pasito, pasito, que no, que nadie escuche. Bien pasito. Otra vez, versículo 20. Se los voy a leer en otra versión porque es posible que a veces usted diga: ay, no, yo no entiendo esa versión tan enredada, yo no la entiendo. Entonces se las voy a dar en la Nueva Biblia de las Américas, para mí más clarita todavía. Mire lo que dice, diapositiva 10. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos: reconcíliense con Dios. Quiero decirles, amados, la semana pasada vimos que la Biblia nunca nos habla de que Dios tenga que reconciliarse con la humanidad. No es Dios, no, sino que nos habla que la humanidad tiene que reconciliarse con Dios. Es al revés, es al revés. La expresión entonces, cuando decimos acá y leemos en el versículo 20, es como si Dios rogara por medio de nosotros. No lo vayan a malinterpretar, no es que Dios esté rogando: venga, sí, crea en mí, acépteme. No, no es eso. Ya nos quedó claro que Él es el soberano. Él es el soberano. Él no ruega por nada, Él no le implora al ser humano para que haga algo que Él desea. Dios es soberano, establece la comisión de anunciar la reconciliación, manda a hacerlo y llama a hombres y a mujeres a aceptar lo que Él hizo y quiere dar. Pare de contar, eso es el soberano. Tratar de poner a Dios como suplicándole al ser humano, rogándole que acepte su obra, mis amados, eso es rebajar a nuestro Dios. Por eso ese es el gran problema, donde a veces la teología arminiana tiene problemas, cuando se pierde un poco la soberanía de Dios. Y entonces muestran a Dios ahí como rogando ahí: venga, venga, crea en mí. No, Él es el soberano. Él es el soberano. Por eso hay que saber entender este texto bíblico. El soberano no pide ni implora al ser humano. Así lo establece el mensaje del Evangelio. Mire, cuando uno mira el Nuevo Testamento, solamente para recordar textos bíblicos, porque estamos en este tema del evangelismo. Hechos 17:30 para mí es un pasaje tan hermoso. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Es un mandato. Aquí no estamos hablando de rogando, no, es un mandato. Dios manda a los seres humanos que acepten la reconciliación, y esta demanda divina no es una opción, sino que se establece a modo de mandamiento. Se nos ordena que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos a Dios. Entonces, cuando hablamos del llamamiento, ya que yo me metí con este tema teológico con ustedes y de doctrina, la semana pasada tocamos un tema doctrinal muy pesado, muy fuerte. De pronto para algunos acá no, pero para otros sí. Porque la semana pasada sentamos una posición de nuestra iglesia, que la tienen muchos teólogos, a lo largo de los siglos la han tenido muchos teólogos, pero que muchas iglesias reformadas no la tienen. Yo les decía a ustedes la semana pasada, si usted no vino la semana pasada, lo voy a poner en sintonía. Nosotros pertenecemos a los rediles, pero somos una iglesia autónoma, y hay ciertas cosas en las cuales hay libertad entre nosotros los reformados. Hay reformados de 5 puntos. Yo no soy de 5 puntos. Y si usted quiere llamarme reformado de 5 puntos, sí, pero con una variable. Yo enseño que Cristo murió por toda la raza humana. Él murió por todos los seres humanos. Por supuesto que no todos se van a salvar, pero así lo enseña la palabra. Hablábamos la semana pasada de esos versículos cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es al mundo, a los seres humanos de este planeta. No como lo quieren a veces interpretar los reformados algunos, que es que el mundo de los escogidos. No, eso no está ahí. Un texto fuera de contexto, eso es interpretar la Biblia de manera dogmática, eso es imponerle significado al texto.
La Biblia sí habla de que Cristo murió por sus ovejas, yo creo en eso también, pero también creo que Él murió por toda la raza humana. Bueno, para no repetir todo lo que dije la semana pasada, pero siendo consecuente con lo que está enseñando Pablo, ahora Pablo nos va a hablar del llamamiento. Si Cristo murió por toda la raza humana, entonces ¿a quién le vamos a predicar el evangelio? ¿A quién? ¿A todos? Y eso es lo que dice la Biblia, a todos. Entonces el llamamiento de Dios es universal. El Espíritu Santo hace un llamamiento universal, no solamente a los escogidos, a todos nos está haciendo un llamado. No llama solo a algunos, como enseñan algunos reformados, no, llama a todos. No alcanza a unos pocos, no, a todos sin excepción, en todos los lugares, es decir, en cualquier parte del mundo. Por eso los que tenemos esta postura no tenemos problemas para decirle a la gente: Cristo murió por ti. Sabemos entonces que esa persona tiene que depositar la fe en Dios, en Jesús. En última instancia sabemos que ¿quién le va a regalar la fe? El Espíritu Santo. Entonces en última instancia la salvación desde el comienzo hasta el final es obra de Dios. Pero esa es la enseñanza que tiene la Biblia, las dos cosas. Trate usted de quedarse en un solo lado, ya usted pierde el año. ¿Por qué? Porque llegamos a malas interpretaciones. Hay que entender las dos cosas y los dos mensajes. El ruego que hay acá, mis amados, para que no confundamos, el ruego que dice el versículo 20 no es de Dios, sino del predicador, del embajador, que está instando, exhortando a los que escuchan el mensaje a que acepten la invitación formulada por Dios, que se reconcilien con Dios. Entonces por eso es que la Biblia nos dice que nosotros prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, porque es que no sabemos quiénes son los escogidos. ¿Yo qué voy a saber quiénes son los predestinados? Yo no sé. Yo lo único que sé es que tengo que ¿qué? Predicar, y yo creo que esa persona va a llegar a los pies del Señor. Si al final nunca llegó, bueno, no era predestinado. Pero yo no soy el que tengo que saber quién es y quién no. Eso es como la parábola del sembrador, ¿cierto? Uno lo único que hace es tirar ¿qué? La semilla. Va a haber semilla que va a caer de una vez en terreno abonado, pero va a haber semilla que va a caer ¿en dónde? Fuera del camino. Y esa semilla no va a dar nada de fruto. La semana pasada vimos que es Dios el que toma la iniciativa de la reconciliación, y ahora vemos en este texto que pide al ser humano que acepte el mensaje de gracia que Dios hace entrando en las bendiciones de la reconciliación. No voy a seguir profundizando eso, lo vimos la semana pasada, pero básicamente quería, mis amados, decirles a ustedes que tenemos que decirle a la gente que por favor no rechace el mensaje de la salvación, porque si él rechaza a Jesucristo, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a una eternidad. ¿A dónde se va a ir? Al infierno. Es un mensaje que casi no se explica ya y no se predica en los púlpitos. Hoy en día ya casi no se habla de infierno. Es más, ya tenemos teólogos que se han ido cambiando y ya no hablan de infierno. Recuerde que yo aquí no he tenido problemas, así como respeto a los teólogos y son mis mentores y los admiro y he aprendido mucho de ellos, pero cuando hay algo doctrinalmente que no estoy de acuerdo, yo lo digo desde el púlpito, yo no tengo problemas. Desde este púlpito ya murió John Stott, para mí uno de mis mentores a lo largo de todos los años. Pero John Stott en los últimos años de vida se fue inclinando hacia un evangelio donde ya no había infierno. Entonces en algunos de sus comentarios que él he podido leer, ya no, pero es que Dios, su amor tan grande, ¿cómo va a haber una persona ahí en el infierno por toda la eternidad? Entonces casi que llegaba a explicar eso como una especie de aniquilacionismo, aniquilar las almas, una posición un poquito parecida a los testigos de Jehová, pero es decir, infierno no hay. Y el infierno existe en la Biblia. Así como hay vida eterna, hay condenación eterna. Y las metáforas están llenas en los evangelios, hablando de que hay un infierno, y ese infierno hay muchas metáforas: fuego, el gusano que nunca muere, el crujir de dientes, es decir, lo que usted quiera, habla de sufrimiento. Hay un sufrimiento por toda la eternidad. Tenemos que decírselo a la gente. Hablemosle de la parábola del rico y Lázaro. Expliquémosle que si no acepta a Jesucristo, se va a ir a una eternidad sin el Señor, y para mí el mayor infierno es estar sin Cristo por toda la eternidad. A modo de aplicación, iglesia, aunque ya he hecho muchas aplicaciones, pero quisiera tener dos aplicaciones muy prácticas para terminar.
quiero hablarle a los mensajeros. Cuando yo entiendo en qué consiste el mensaje de la reconciliación, cuando yo entiendo, escuchando la predicación de hoy, mirando los pasajes de Pablo, que el embajador, que somos embajadores, que somos representantes de Dios, de Cristo aquí en la tierra, pero que no solamente somos representantes, sino que somos mensajeros, que hablamos en nombre de Cristo, que hemos sido comisionados, que hemos sido enviados por el Señor. Entonces le tiene que quedar claro algo: cuando la gente te rechace, cuando la gente no crea el mensaje, no te enojes con esa persona, porque no te están rechazando a ti, están rechazando al emperador. Me estoy comunicando. Están rechazando a Cristo porque tú eres un enviado de Cristo. Por eso, cuando tú ya entiendes esto, amados, tú te liberas para predicar el evangelio, porque tú lo único que haces es compartir el evangelio. Ya la otra persona si cree o no cree, pero tú libras responsabilidad compartiendo el evangelio. Si esa es una persona escogida por Dios, déjeme decirle que esa palabra va a llegar a su corazón, pero tú tienes que predicar la palabra. Ellos no van a llegar a los pies de Cristo si no hay quien les predique. Con eso empecé la predicación hace semanas. ¿Y cómo oirán? ¿Se acuerda cuando leíamos a Romanos? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Cuando terminaba diciendo cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Aquí nos está hablando Pablo, y con eso estoy terminando. Somos embajadores. Entonces no se lo tome personal, lo dije también en estos días, hoy se lo vuelvo a repetir: cualquier menosprecio que tenga de la gente es un menosprecio, no a ti, sino a Cristo, y allá ellos tendrán que rendirle cuentas al Señor. Cuando yo entendí eso hace muchos años, yo me liberé. Si no aceptó al Señor, yo no me enojo con nadie, seguimos siendo amigos, seguimos siendo familia, seguimos siendo parientes, seguimos siendo compañeros de trabajo. Simplemente no aceptaste el mensaje. Pero yo no paro ahí, yo sigo insistiendo, y muchas veces lo dejo descansar unos días y vuelvo y le hablo, y vuelvo y le hablo, y vuelvo y le hablo. Y nos ha pasado muchas veces que llega el momento en que es el tiempo del Señor para esa persona y llega a los pies del Señor. ¿Le ha pasado? ¿O le ha pasado que usted le habló y lo rechazaron, pero después le habló a otra persona y a esa persona sí la escucharon? No se enoje. Ay, ¿será que es que yo lo hice mal? No, no era el momento, pero tú cumpliste con algo. Empezaste ahí a sembrar en ese corazoncito la semilla del evangelio. ¿Estamos bien con eso? Bien, y ahora con respecto al mensaje. Recuerde que nosotros en esta iglesia creemos que es muy importante predicarle a una persona nueva, hacerle una exposición clara del evangelio. Explicarle en qué consistió la creación, explicarle que el ser humano se rebeló contra el Creador y que hubo una caída, explicarle que Dios entonces planeó la salvación para el ser humano a través de Cristo, de la cruz de Cristo, explicarle que ahora el ser humano lo que tiene que hacer es arrepentirse, depositar la fe, nacer de nuevo, creer en Jesucristo. Y eso se lo explicamos en una hora, hora y media. Nos sentamos con la persona y le explicamos el evangelio. Eso es lo que necesitamos en esta iglesia, que todos, ya entendiendo que somos ministros del mensaje de reconciliación, ya entendimos eso la semana pasada, y hoy estamos entendiendo que somos embajadores que hablamos en nombre de Cristo. Entonces ahora más que nunca tenemos que aprender a manejar el mensaje que se nos ha encomendado. Por eso el próximo año, en el primer trimestre, vamos a hacer una clínica de evangelismo y vamos a explicarle, vamos a ayudarle para que se familiarice con las 4 verdades. Vamos a mirarlas ahí en la pantalla, las 4 verdades. Y ahí hablamos de ese folletico que tenemos aquí en la iglesia, que lo hemos trabajado por años, prueba, error. Ese folletico tiene por ahí 18 años de prueba, error, hasta que quedó en ese folletico. Pero con ese folletico hemos predicado el evangelio a muchas personas, a miles de personas en todos estos años. Si todas las personas que le hemos predicado con ese folletico estuvieran acá, no cabríamos en esta iglesia. Por eso ahí tenemos una aplicación. Al final, iglesia, le voy a pedir el favor que usted se inscriba con los pastores.
Dígale, yo quiero inscribirme para la próxima clínica. Dé el nombre y el número telefónico, porque vamos a crear un chat. Y antes de llegar a la clínica nos vamos a familiarizar con algunas cositas que voy a compartir solamente con los que se anoten. Entonces anímese, porque queremos, una de las metas que tenemos ya para el próximo año es que todas las ovejas en esta iglesia aprendan a evangelizar. Porque, amados, con mucha tristeza se los digo, queda mucho pesar cuando tú llevas 20 y 30 años en el evangelio y no eres capaz de hablar de Cristo a otra persona. Y ahí uno dice, ¿quién tuvo la culpa ahí? La mayoría de la gente tiende a echarle la culpa a la iglesia o a los pastores, pero yo ya he entendido hace muchos años que no es la iglesia ni los pastores. La mayor responsabilidad es usted, que no se ha dispuesto, que no se ha preparado. En esta iglesia capacitación le ha sobrado, capacitaciones las que quiera, pero no obligamos, todo es voluntario. Así que voluntariamente espero aceptar un grupo lindo, hermoso para la clínica de evangelismo. Cuando ya vea un grupo muy grande lo cierro y lo dejaré para el otro trimestre, y así nos vamos a ir por trimestre, nivel 1, nivel 2, porque por los próximos años, mientras Dios me dé vida, voy a tratar de manejar muchas clínicas básicas, pero van a haber clínicas especializadas en los próximos años. Me explico, vamos a tener, por decir algo, pero eso será más adelante. Ahora yo no voy a empezar con eso. ¿Cómo predicarle a un universitario, a un profesional que está bien contaminado con todas estas enseñanzas actuales, que tiene la cabeza llena de gnosticismo, que tiene la cabeza llena de escepticismo, que tiene la cabeza llena de relativismo? Que todo es relativo, no hay verdades absolutas? ¿Cómo predicarle la palabra a esas personas? Hay una manera de hacerlo diferente. Hay cosas diferentes. Si usted le va a predicar a un budista, no es lo mismo que predicarle a un católico romano. Un budista no es lo mismo. Un católico romano y un evangélico tenemos muchas cosas en común. Con un budista no. Hay que saber cómo predicarle a un budista. Entonces, más adelante voy a tener clínicas especializadas para predicar a ciertos públicos, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces ya sabe, como aplicación al final, si no se ha inscrito, inscríbase, diga, yo quiero estar el próximo año en la clínica de evangelismo. Eso ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Se nos fue la primera quincena de octubre. Ojo, se nos fue la primera, o sea que ya no falta un trimestre para terminar el año, falta menos de un trimestre, 2 meses y medio, y ya es 2023. Y es en el 2023 que es la clínica de evangelismo, ya en este. Por eso ustedes dirán, ¿y por qué está anotando la gente desde ahora? Porque desde ahora tengo que saber cuántos manuales voy a sacar. Aquí nos gusta ser muy organizados. Esto que le voy a pedir, por favor, no vaya a creer que estos son muletillas. No, este es un recurso pedagógico. Otra vez, dígamele a la persona que está a su lado, dígale, tú eres un embajador de Cristo, una embajadora de Cristo. Vamos a terminar. Padre, gracias que nos has permitido venir hoy a la iglesia a escuchar tu palabra. Si tú eres una persona que nos visitas por primera vez, pero que no tienes mucho conocimiento de la palabra, que apenas estás conociendo de Dios, pues bueno, aunque muchas cosas de pronto no pudiste entender hoy, pero que te quede claro que hay un mensaje de reconciliación y que Dios, a través de personas, de tus amigos, de tus conocidos, de la persona que te invitó, te está dando un mensaje, y es el mensaje de que creamos en Jesucristo. Es el mensaje de aceptar que Cristo murió en la cruz del Calvario para darte la vida eterna, porque tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tenemos que confiar en Jesús, el que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Así que hoy, si nos visitas por primera vez y no le has entregado la vida a Jesús, que esta sea la oportunidad para que ahí en tu corazón le digas, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, ayúdame a entender, anota mi nombre en el libro de la vida.
y esté pendiente. Dígale a la persona que te invitó, dígale, yo quiero escuchar las 4 verdades, enséñemelas. Si él o ella no puede hacerlo, hay alguien en la iglesia que te puede ayudar. Pero reciba esas 4 verdades, escúchela. Como dice la palabra que no terminamos de leer hasta el capítulo 6, hoy es el día de salvación. No rechaces el mensaje, hoy es el día. No lo dejes para mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Señor, gracias por darnos esta oportunidad este año de compartir esta serie. Señor, con este 5.º llamado fue el punto climático, porque aquí convergen todos los otros llamados. Señor, por eso nos llamas a formar parte de tu familia. ¿Para qué? Para que nos capacitemos, para que nos formemos, para que maduremos. ¿Para qué? Para poder ser ministros del mensaje de reconciliación, para poder ser embajadores. Por eso, Señor, en este llamado, en este último llamado, convergen todos los 5 llamados. Por eso hablamos de la gran comisión, por eso hablamos de la misión mundial, por eso hablamos del mayor encargo, llevar el mensaje de reconciliación. Y por favor, llévese para su casa el mensaje de hoy. Tú eres un embajador, una embajadora. Vives en un país como extranjero, no perteneces a este mundo. Por eso, mucho cuidado con tu comportamiento, mucho cuidado con los valores que adoptas, mucho cuidado, porque el honor de Jesucristo y de su iglesia está con tu vida. Tu comportamiento tiene que ser con integridad, tienes que vivir una vida de santidad, de verdad, para que la gente crea el mensaje de Jesucristo. Y recuerde que tú eres un portavoz, que tú eres un representante, que estás comisionado para hablar en nombre de Jesucristo. Señor, gracias.